¿Ya has escuchado los 4 programas anteriores? ¿Ya le has comenzado a hablar a tus hijos o a tus hijas sobre el cuerpo, el placer, la identidad, el ciclo menstrual? Bueno, pues entonces quizás ahora sí es el momento de hablar de una forma natural y más fluida sobre ¿de dónde vienen los niños? Bueno, pues sobre esto y mucho más hablaremos en el programa de hoy, Sin Tabúes, un espacio de educación sexual para familias. Comenzamos. Imagínate la siguiente situación. Tu peque se acerca con cara de curiosidad y te dice: mami, papi, ¿de dónde vienen los bebés? Bueno, ya me puedo estar imaginando la cara de circunstancias que ponemos la mayoría de las personas. Lo reconozco, sé que este no es para nada un tema fácil. Y además, enfrentarse a esta pregunta, pues es normal que empecemos ahí a titubear y que no sepamos muy bien qué decir. Pero bueno, os digo una cosa, mejor prepararos para afrontar este momento antes de que el momento os afronte a vosotros y a vosotras, ¿vale? Así que mejor hacerlo con tranquilidad. Bueno, como yo ya llevo recordando desde el principio de los capítulos, aquí en Sin Tabúes, los seres humanos somos seres sexuales desde que nacemos hasta que nos morimos. Esto es un hecho que no va a cambiar, aunque no queramos hablar del tema. Así que los niños y las niñas pues tienen curiosidad y se hacen muchísimas preguntas. Y bueno, así que a pesar de la vergüenza que te va a dar, mejor que te pregunte y no busque las respuestas, como siempre decimos, fuera. Así que la pregunta es una oportunidad para poderte explicar de la mejor manera posible y siempre de una manera fácil, que va a ser mejor que difícil, y de una manera clara, mejor que una manera confusa, porque entonces las cosas se complican bastante. Recuerda, adáptate a la edad de tu peque y no le quieras contar todo porque no es necesario, sino simplemente piensa que ¿por qué? ¿De dónde le viene esa pregunta? ¿Por qué te ha dicho eso? ¿Es que la tía se ha quedado embarazada? ¿Es que un amiguito del cole va a tener un bebé? ¿Es que han visto algo en la tele? Bueno, pues intenta indagar de dónde viene esa información para adaptarte, ¿vale? Para indagar bueno, pues de dónde vienen las preguntas, porque así serán mucho mejores nuestras respuestas. Así que bueno, llegados a este momento, pues ¿cómo decirle? Pues más vale tomarse las preguntas como oportunidades en vez de como amenazas. Así que bueno, manos a la obra. ¿De dónde vienen los niños? Bueno, pues lo primero que quiero recordar es que es necesario ofrecer el contexto adecuado para que nuestras hijas e hijos no piensen más bien, en casa nunca me han hablado de esto, así que mejor no voy a preguntar. O siento cierta tensión cuando mi papi y mi mami sale el tema y entonces a lo mejor mejor no generar más tensión y mejor no preguntar. Entonces, intentar evitar que esto ocurra para que se puedan acercar con más naturalidad a vosotros y a vosotras. Así que bueno, pues toca tener una actitud proactiva y cercana para cuando queráis abrir la conversación sobre el tema de la reproducción. Os recomiendo, bueno, primero recuerda, cada peque, según la edad que tenga, pues va a tener pues, un momento evolutivo diferente y no es lo mismo hablar con un peque, con una peque de 3 años que con una de 8, ¿vale? Cada edad necesita pues, una explicación diferente y necesita un contenido distinto. Así que es necesario adaptarnos al momento evolutivo y aprovechar el momento y la oportunidad, ¿vale? Para podernos ofrecer con claridad y concisión, aprovechar la oportunidad, no esperéis al momento y no sé, que os sintáis con preparación, sino al momento en el que vuestro peque o vuestra peque os haya dicho algo, ¿vale? Recuerda, si le das demasiados datos, pues con la información que ofreces, o la información que ofreces no se ajusta a su edad o es demasiado compleja, vuestro peque va a desconectar y no le va a interesar lo que le estáis diciendo. Así que contextualiza, trata de averiguar por qué te hace esa pregunta o comentario y de dónde viene esa necesidad de saber. Esto te ayudará mucho a darle la explicación en concreto para lo que necesita en ese momento determinado. Otro aspecto es que no le des tanta importancia, ¿vale? No es como tengo que explicárselo todo, tiene que quedar clarísimo y es la última oportunidad de mi vida para informarle o para explicarle. No, piensa que seguramente tú tienes muchos más nervios y prejuicios que tu peque. Porque cuanto más peque sea, pues menos tabúes y menos censuras va a tener, ¿vale? Otro punto importante a recordar es que no tienes que dar cada detalle sobre la reproducción en una sola conversación, ¿vale? Aprovecha para tener muchas, para ir hablando del tema, pues igual que hablamos de otros muchos aspectos, igual que hablamos de cuando se empiezan a lavar los dientes, no le decimos todo el mismo día con un año, sino que se lo vamos repitiendo, pues porque hay que lavarse los dientes, otro día le hablamos de las bacterias, otro día le hablamos del dentista, otro día le hablamos de qué limpitos y fresquita tenemos la boca cuando nos la lavamos, es decir, vamos teniendo muchas conversaciones.
Y así son más pequeñitas, son más hechas a medida, son más progresivas, por lo cual mucho mejor. Y hacerlo así te quitará mucha presión y facilitará las conversaciones. Y además vuestro peque o vuestra peque pensará que en casa se puede hablar de estas cosas. Y otra recomendación es que no le des muchas vueltas para que no desconecte tampoco de la conversación o para que no piense que mejor esto a mami o a papi, no se lo pregunte. No se lo pregunto, ¿vale? Conversación simple y directa. Así que dichas estas recomendaciones, bueno, pues vamos a entrar en materia. Si vuestra hija o hijo os pregunta, mami, ¿cómo llega el bebé a la barriga de su mami? Bueno, pues podremos recordar el capítulo en el cual hablamos del ciclo menstrual. Si comenzamos hablando desde el principio y de forma progresiva con respecto a la naturaleza, pues nos facilitará mucho las cosas. Si hemos hablado previamente del ciclo menstrual, pues ya en casa sabrán que mami tiene ovarios, que de los ovarios sale un huevecito, que es el óvulo, y que hará un recorrido por las trompas de falopio en espera de encontrarse con un espermatozoide, por el cual se dejará fecundar en caso de llegar la oportunidad. También les habremos hablado que en ese proceso pues el útero se va recubriendo de ese tejido muy nutritivo llamado endometrio, y si este óvulo es fecundado pues terminará anidándose ahí para continuar con el periodo de desarrollo del embrión. ¿Vale? Hasta aquí. Bueno, pues mami, ¿de dónde? Ya sabe nuestro peque que mami tiene la menstruación, que una vez al mes pues está sangrando, que eso significa que nos ha quedado embarazada, que las mamis tenemos ese óvulo que se desarrolla una vez al mes para un posible embarazo. Ya tiene esa información en su mente, ¿vale? También le tendremos que explicar que, bueno, pues igual que las mamis tienen, o las mujeres tienen esos óvulos, pues los papis o los hombres tienen otras células llamadas espermatozoides. Así que cada personita nace del fruto de un hombre y de una mujer, ¿vale? La mayoría de las veces, de su papi y de su mami. Otras veces, pues, a través de otros medios. ¿Cómo se unen? Bueno, pues como ya habrá entendido en el capítulo 2 de Sin Tabúes, ¿vale? Conocerá las diferentes partes del cuerpo, por lo cual ya sabrá que existe la vulva, que existe la vagina, que existe el pene, por lo cual ya sabrá todo esto, y además también sabrá de la capacidad de sentir placer, porque ya habremos estado hablando de que todo el cuerpo tiene terminaciones nerviosas y que todo el cuerpo tiene capacidad de sentir y que hay unas partes en las cuales se siente más o menos. Y también ya sabrá que el pene cambia de tamaño y que este cambio hace que se haga más grande, se ponga más erecto, y que esto suele dar gustito al chico. Igual que como en la vulva, cuando se frota o se estimula, pues también genera una especie de cosquillitas. Ya tenemos la base para simplificar la conversación posterior. ¿Os vais dando cuenta de cómo es importante ir creando esas conversaciones poco a poco? Bueno, pues bien, si quien pregunta ya tiene la edad para comprender, pues le explicaremos que a veces, depende de la edad, ¿no? Que a veces el chico y la chica pues quieren sentir esas cosquillitas y ese placer de manera compartida, y que hay veces que quieren darse gustito, pues abrazándose, besándose, acariciándose, como hacen papi y mami pues cuando se ven por la mañana y cuando el peque ve cómo se besan o cómo se abrazan. Pues hay momentos en los que tienen más ganas de tener esas cosquillitas y que lo quieren tener en sus genitales, que la vulva puede acoger al pene para comenzar como un baile rítmico de gustito y de masajito interno muy placentero. Durante este baile puede llegar una sensación como la de así, un estornudo, que notas que te pica, que tienes muchas ganas de rascarte la nariz, y esa sensación que por fin se pasa cuando estornudas y te quedas ahí la mar de a gustito. Pues algo parecido pasa con los genitales del chico y de la chica, del varón y de la mujer. Cada vez que ese ritmo es más intenso, y eso ayuda a modo de trampolín para que un montón de espermatozoides lleguen bien lejos, atravesando el cuello del útero y llegando hasta el óvulo que estaba esperando en las trompas de falopio, preparado para escoger al mejor espermatozoide y que comience la fecundación. Bueno, ni qué decir tiene que estas sensaciones serán más placenteras y saludables cuanto más preparadas sean las condiciones de afecto, de escucha, de comunicación, de compartir, de deseo, de cariño. ¿Veis cómo vamos? Chum, 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 progresando en el contenido que les vamos explicando. Entonces, volvemos de nuevo a decir que si ese óvulo escoge al espermatozoide y todo va bien, pues anidará, se implantará en el útero y allí irá madurando durante 9 meses, que es el tiempo necesario para que se prepare para la vida fuera de la barriguilla de mami, ¿no? La vida extrauterina. Es decir, al otro lado de la piel de mami.
continuaremos explicándoles que después de esos 9 meses pues vendrá lo que se llama la esterogestación, pero bueno, esta es otra historia. Y bueno, pues hablando de otras historias, ¿vale? Como veis, pues podemos hablar de la naturaleza de la forma más sencilla y según la edad que tengan, pues irán comprendiendo. Pero aparte de hablar de todo esto, necesitamos tener otro tipo de conversaciones. Así que también podremos aprovechar estas conversaciones para decir que también hay otras formas de reproducirse. Estaba hablando de papi y de mami, pero también existe la reproducción asistida, la fecundación in vitro, o incluso para completar pues toda la variabilidad, pues podríamos hablar de que es positivo, que en estos casos pues ya no hace falta que sea un hombre y una mujer desde el punto de vista biológico, sino que de ese modo pues los embarazos podrán ser con una sola mami o que las parejas podrán estar formadas por 2 mamás, aunque sea algo novedoso, ¿no? También existe, y podremos hablarles de las personas trans. De hecho, en España ya tenemos nuestro primer caso de hombre embarazado, por lo cual ya podemos hablar de esa variabilidad que existe en nuestra realidad, ¿vale? Seguramente dirán y se pondrán a pensar, vale, entonces una mami sola puede, 2 mamis solas también pueden, ¿y qué pasa con 2 papis? ¿Es que 2 papis no pueden? Bueno, pues en este caso la opción reproductiva biológica con ellos no existe, pero sí que la opción legal y ética, que es, bueno, la paternidad por adopción. Y entonces ya también podemos hablar de que otra forma de ser papi es la adopción de una criaturilla que lo necesite. Así que bueno, pues como veis, ¿no? Cada cual decidirá cuántos detalles dar, qué valores querrá transmitir, pues basado en su forma de pensar, ¿no? Qué conversaciones va a ir teniendo, pero sobre todo eso, ir pensando que la información la tenéis que ir dando previamente para ir sosteniendo todos esos contenidos uno sobre el otro, ¿vale? Y teniendo en cuenta pues, qué es lo que nuestro peque pues, puede llegar a comprender, ¿vale? Así que bueno, como veis no es tan difícil, ¿no? Es más bien la preocupación que tenemos, pero si tenemos una buena base es mucho más sencillo. Y no es tan complicado, ¿no? Es más complicado realmente querer evitar la realidad. Así que, bueno, recordando las bases que nos faciliten este delicado momento, conviene, hemos dicho, haber hablado previamente del ciclo menstrual, indispensable, haber hablado del aparato reproductor, por dentro y por fuera, haber hablado del placer, también esto es importante, con el propio cuerpo, y después podremos ir hablando pues, de los afectos entre papi y mami, de los besos, de las caricias, de los abrazos, del placer compartido, ya será genital o no genital, pero desde luego empezar por el placer no genital compartido, que es que eso lo van a entender porque es que además también lo desean, ¿no? Y también importante, separar reproducción, ¿vale?, de la sexualidad más completa y ofrecer también alternativas de proyecto de vida pues para favorecer la libre elección de la maternidad o de la paternidad, porque también esto es otro aspecto muy importante, que bueno, una cosa es hablar de dónde vienen los niños, otra cosa es pues esa presión social que tenemos, sobre todo las mujeres, por tener que ser madres. Bueno, pues si tenemos una hija o un hijo, le podemos decir que si quieres, en caso de que tú lo desees, pues podrás ser madre o padre, pero que no es una obligación, ¿vale?, que es una libre elección, pues según el momento de cada cual y las circunstancias y bueno, y cada cual realmente. Así que bueno, pues como veis, de todo se puede hablar con naturalidad y cuanto más se haga, mejor. Y así mejor se vivirán todos los procesos. Así que ya sabéis, la naturaleza no nos da nada porque sí. Vivimos unos procesos determinados y tenemos unas formas definidas y una capacidad de sentir concreta. Así que si es así, por algo será. Respetarnos y aceptarnos son las bases de una buena autoestima y salud sexual.